Invito al señor diputado Eduardo Toñoli a hacer uso de la palabra. Señor gobernador, señor vicegobernador, señor presidente de la Cámara de Diputados, señores legisladores y señoras legisladoras, queridas madres y abuelas de Plaza de Mayo, compañeros y compañeras de hijos y de los organismos de derechos humanos. Hoy conmemoramos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día reconocido por el Estado Nacional como tal, a partir de la puesta en marcha de una serie de políticas de Estados que se instauraron y se desarrollaron en la Argentina fundamentalmente a partir del proceso político que se abre el 25 de mayo del 2003. El expresidente Néstor Kirchner encaró y encarnó ese deseo mayoritario del pueblo argentino de concluir con una etapa de profunda impunidad, manifestándolo en sus primeros discursos y llevándolo a la práctica, fundamentalmente con la anulación, con el impulso en el Congreso de la Nación de la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final y de los decretos de indulto. Esa política de Estado tuvo su continuidad imprescindible en el Poder Judicial, donde la Corte Suprema, a través de distintas sentencias en distintas causas, removió los obstáculos para que esas investigaciones se llevaran adelante. Además, el Estado Nacional llevó adelante medidas que sirvieron en el camino de la búsqueda de justicia y que aún hoy sirven en ese sentido, como la adhesión a la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, la entrega de información a la justicia sobre presuntos responsables de crímenes, el terrorismo de Estado, el levantamiento irrestricto de la reserva de la información vinculada a ese terrorismo de Estado, el relevamiento de los centros clandestinos de detención, la creación en esos lugares de espacio de la memoria y la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Las estadísticas, que agradezco al diputado Busato me acercara en un completo informe que ha realizado en la materia, que se tienen sobre las causas, es que hoy, a la fecha, hay en todo el país un total de 82 causas que ya tuvieron sentencia, en la que se condenaron a 309 represores. En el caso particular de nuestra provincia, hubo más de 600 víctimas del terrorismo de Estado. Hasta el mes de marzo del presente año, hasta este momento, se han logrado 5 sentencias en la que se condenaron a 13 represores. Y hay 2 causas, una a la que ya se hizo mención aquí, la causa Díaz Besone, que va a tener sentencia el lunes en la ciudad de Rosario, y otra causa que es la causa Martínez Dor, tramitada en Santa Fe, que muy pronto también va a tener sentencia, y cuya víctima es el compañero Froilán Aguirre, que está aquí presente, y en quien, en su persona y en la de Silvia Supo, otra testigo fundamental en la causa Brusa, cuyo asesinato aún sigue impune, quiero expresar el más profundo agradecimiento a los principales protagonistas de las causas jurídicas que se llevan adelante en contra de los crímenes del terrorismo de Estado, que son fundamentalmente los testigos, aquellos que durante mucho tiempo tuvieron que trajinar los estrados judiciales sin respuesta, aquellos que durante mucho tiempo inclusive encontraron la desconfianza y hasta la condena de muchos discursos oficiales de la democracia recuperada solamente por el hecho de haber sido sobrevivientes de esa cruel dictadura. Decía que también acá en la provincia hay 150 causas en trámite en diferentes momentos procesales, muchas de las cuales esperan su elevación a juicio. Pese a muchos obstáculos, muchas veces institucionales inclusive, en el marco y en el plano de la justicia, y a las variadas resistencias de sectores nostálgicos del terrorismo de Estado, a través, en algunos casos, de atentados, de amenazas y diversas estrategias orientadas a amedrentar a los principales protagonistas de esta causa, como dije antes, los testigos y también los querellantes, decía que pese a todo esto, la Argentina y nuestra provincia han empezado a recorrer un camino de justicia que ya resulta imparable. Cuando hace algunos años se discutía la posibilidad de la anulación de las leyes de obediencia a vida y punto final,
hubo sectores, fundamentalmente de muchos medios de comunicación concentrados, que nos planteaban que eso era volver atrás, reabrir las heridas del pasado. Nosotros decíamos, y seguimos diciendo, que el pasado está abierto en este presente, porque desde la tierra colorada de Misiones hasta el Río de la Plata, la geografía de nuestra patria está cubierta de los cuerpos aún insepultos de nuestros compañeros. El pasado sigue abierto en el presente porque también hay más de 500 de nuestros hermanos que aún no conocen su identidad. Y el pasado también está abierto en el presente porque los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, fueron herramientas para la instalación de un modelo económico, social y cultural que implosionó en el año 2001, pero porque el que todavía estamos pagando altísimos costos como pueblo y como nación. Ya lo señaló señeramente a un año del comienzo de esa dictadura Rodolfo Walsh en su carta a las juntas, pero también lo asumió el día de su asunción, valga la redundancia, el ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, José Alfredo Martínez de Oz, cuando anunció los objetivos que movilizaban a esa dictadura y dijo: se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta a una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Algunos años después, en un balance retrospectivo de las medidas que había tomado la última dictadura militar y de cuál era el estado de la nación cuando se hizo cargo de los destinos de la nación a través de un sangriento golpe de Estado, Martínez II decía en un diario de tirada nacional, en el diario Clarín, que existía un cúmulo de leyes, regulaciones y controles que aseguraban privilegios inadmisibles a ciertos sectores, sometiendo a su servicio al resto de la población, al tiempo que constituían una estructura económica distorsionada que había impedido el crecimiento y había desencadenado la hiperinflación y la violencia social generalizada que prevalecía en aquel entonces y que hizo necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas. Aquel cúmulo de leyes, de reglamentos y controles que aseguraban privilegios inadmisibles para Martínez II y para los miembros de la Junta Militar no era más que el producto del andamiaje legal construido a partir de la vigencia del Estado Social de Derecho en la Argentina de mediados del siglo XX con la llegada del peronismo al poder. Garante de una sociedad que aún, con rasgos de inequidad, mostraba altos grados de integración social y sobre todo de movilidad social ascendente. Las acciones orientadas a desmontar aquel andamiaje legal nos hicieron esperar. Al poco tiempo de producido el golpe, se derogaron 25 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo considerados como permisivos para los trabajadores. Se derogaron leyes y decretos que establecían regímenes especiales para los empleados de diversas áreas del Estado y se modificaron convenios colectivos de trabajo en varias ramas, siempre, por supuesto, en desmedro de los trabajadores. El Estatuto del Peón Rural, la normativa relativa al sistema financiero y al Banco Central de la República Argentina, la Ley de Medios y otras leyes que se habían instalado durante el primer peronismo para adecuar nuestra legislación al modelo industrializador sustitutivo de importaciones, fueron desconocidas por la última dictadura cívico-militar y reemplazadas por normas que solo garantizaban o eran un refuerzo del poder que en los hechos ya detentaban los que más tenían. Es aquí que cabe recordar lo que decía aquel genial pensador nacional que era Raúl Scalabrini Ortiz, cuando señalaba que todo lo que no se legisla explícita y taxativamente en favor del más débil queda implícitamente legislado en favor del más fuerte. No es el poderoso el que necesita el amparo legal, él tiene su propia ley, que es su propia fuerza. Afirmamos entonces que uno de los objetivos fundamentales de la última dictadura fue la de destruir la capacidad de intervención del Estado en favor de los más humildes, de los trabajadores, de los que necesitan el Estado precisamente para defender sus derechos. Todas estas medidas fueron acompañadas en la esfera represiva, orientadas a desarticular cualquier tipo de resistencia obrera y popular. Se suspende inmediatamente todo tipo de actividad sindical, se prohíbe el derecho constitucional de huelga, se interviene y luego se disuelve la Confederación General del Trabajo, se produce la intervención de un número importante de sindicatos y son detenidos, torturados y desaparecidos miles de militantes gremiales, desde delegados hasta secretarios generales de sindicatos.
El proceso general en que se desenvuelven estas acciones en la instalación de un modelo económico basado en la valorización financiera y en la apertura y el endeudamiento externo, orientado, como decíamos antes, a interrumpir la industrialización en base a la sustitución de importaciones que había caracterizado el modelo de desarrollo imperante en nuestro país en las décadas anteriores. De esta manera aparecen como imprescindibles, por un lado, el accionar represivo desplegado por las Fuerzas Armadas en aquel momento, y por el otro lado la voluntad convergente de sectores concentrados de la economía nacional e internacional en transformar radicalmente la estructura económica y social de nuestro país y el rol del Estado. Y vuelvo a citar al Martínez de Oz de 1980, que realizaba un balance de 4 años de gestión, diciendo: para que nuestro objetivo básico pudiera llevarse a buen fin, se hizo evidente desde el principio que había que restablecer el orden y además era imperioso realizar una transformación de fondo de la estructura económica. Restablecer el orden fue el eufemismo utilizado para dar cuenta del objetivo fundamental del terrorismo de Estado: disciplinar al cuerpo social argentino para evitar resistencias a un nuevo patrón de acumulación regresivo, obviamente, en materia de distribución del ingreso y con altos grados de exclusión social. De esta manera se desprende que la trama de relaciones de poder que garantizó la impunidad de los responsables de estos crímenes durante tantos años se gestó en íntima relación con los sectores de la economía concentrada que lograron imponer sus designios mediante la fuerza y la represión primero y luego en democracia mediante la complicidad de sectores importantes de la dirigencia política y de la corporación judicial. En tal sentido, vale recordar que cuando en el año 1984 se produce en nuestra ciudad de Rosario un escandaloso robo a los tribunales provinciales, los archivos que se llevan de esos tribunales tenían 2 tipos de informaciones. Una, la identidad del personal civil de inteligencia que reportaba al ejército, y otra, la relación entre los grandes grupos económicos de la región y la represión. Lo señalado demuestra con claridad que la brutalidad del esquema represivo puesto en marcha por el autodenominado proceso de reorganización nacional no fue producto de la demencia de un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas, sino el resultado de un plan sistemático gestado al calor de un intento de restauración de la clase dominante de nuestro país y de sus aliados eternos. Como en todo proceso donde se produce un genocidio de las características que sufrió nuestro país, seguramente el miedo construyó un escenario en el que grandes sectores de la población se recluyeron en la vida privada. Reconocer esta situación no puede habilitar a difuminar y colectivizar responsabilidades bien claras de diversos actores, en algunos casos institucionales, en otros casos económicos y sociales. Sectores de las Fuerzas Armadas, del empresariado, dirigentes políticos que presentaron su concurso para ocupar cargos en el Estado, sectores de la jerarquía eclesiástica que bendecían las armas con las que se fusilaban a miles de argentinos, entre ellos a sacerdotes y obispos comprometidos con su pueblo, sectores del Poder Judicial que aceptaron jurar bajo los estatutos del proceso de reorganización nacional y eran parte del andamiaje de negación de justicia para nuestros compañeros. Y para terminar, hay una lectura que durante mucho tiempo resultó hegemónica y aún llegó a ser parte del discurso oficial de nuestra democracia recuperada, que señalaba que no hubo resistencia a la última dictadura cívico-militar y que las Fuerzas Armadas se retiraron del poder producto de la derrota en Malvinas. Decimos que esto no es así. Antes del 2 de abril hubo un 30 de marzo con el pueblo y los trabajadores en la calle. Hubo 8 paros generales de la CGT, hubo resistencia pacífica y metódica por parte de los organismos de derechos humanos y también hubo incluso resistencia armada a esa dictadura. Hubo hombres y mujeres que eligieron hacerle frente a la represión y a la entrega y dejaron su vida en el intento. Algunos de ellos, de distintas identidades políticas, como el mayor Bernardo Alberti, que ya ha sido citado, militar patriota y democrático, primer muerto de la dictadura, como algunos de los últimos muertos de la dictadura, como Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, militantes montoneros, que el 14 de mayo de 1983 fueron secuestrados en el Bar Magnum de Rosario, luego trasladados y asesinados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires por una patota encabezada por Luis Abelardo Patti. Azucena Villaflor, fundadora de Madre de Plaza de Mayo, víctima de la infiltración de Alfredo Astiz en las filas de esa organización. Sacerdotes como los obispos Angelelli y Ponce de León, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, muertos ambos en atentados que quisieron ser fraguados como accidentes de tránsito. Artistas populares como Jorge Cafrune, muerto en idénticas circunstancias.
abogados defensores de los derechos de los trabajadores como Jorge Centeno, secuestrado y asesinado durante la noche de las corbatas, o como Sergio Karakachov, abogado radical asesinado en La Plata, que presentó cientos de habeas corpus en defensa de cientos de detenidos desaparecidos. Dirigentes sindicales de las más variadas extracciones políticas, como Oscar Smith de Luz y Fuerza, o como René Salamanca del Esmata cordobés. Dirigentes universitarios, como José Talaventura, fundador de la Juventud Universitaria Peronista. Militantes secundarios o militantes muy jóvenes de organizaciones políticas, como el Negrito Avellaneda de la FEDE, o como Cristian Caretti, fundador de la UES, integrante de la Juventud Peronista. Cada uno de ellos, a su manera y de su identidad política, intentaron hacer un aporte para torcer esa especie de destino manifiesto al que las clases dominantes intentaron condenar a las grandes mayorías populares a lo largo de la historia argentina, a través de golpes de Estado antinacionales y antipopulares, e inclusive a través de hechos criminales como el bombardeo de una plaza a cielo abierto a la población civil en el año 1955. El historiador Norberto Galazo refiere a un hecho que se sucede precisamente durante ese golpe de 1955, cuando una comisión de trabajadores y trabajadoras intenta ir a la Casa Rosada para entrevistarse con Aramburu, con Rojas, y bueno, no logra su cometido, obviamente, y es interceptado por el contraalmirante Rial, uno de los miembros de ese grupo de sediciosos que había tomado el poder, y el contraalmirante Rial le dice que la revolución libertadora se había instalado en la Argentina para que el hijo del barrendero siga siendo barrendero. Lo mismo vale para cualquiera de los golpes de Estado contra los grandes movimientos nacionales y populares, el golpe del año 30 contra Irigoyen, el golpe del 55 contra el general Perón, el golpe de 1976. Ese es el objetivo de cada uno de esos golpes. El mejor homenaje que le podemos tributar a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, ya para terminar, es reconstruir una Argentina en la que no solamente hayamos recuperado la democracia como una serie de mecanismos y procedimientos institucionales, sino como garante de la justicia social. Podremos decir nunca más el día que los intereses de las mayorías populares se hayan impuesto definitivamente sobre las minorías del privilegio económico y de las corporaciones, y el día que el hijo del barrendero pueda burlar el destino prefijado que casi como un fatalismo le quisieron imponer los sectores dominantes durante toda la historia de nuestra patria. Muchas gracias.